A ver si hoy pasamos a ver un poco la mecánica. La mecánica del respiratorio, nos quedan, yo creo que como 3 días, a lo mejor aprovechamos un poquito del final de mecánica, más el día de regulación. Aprovecharemos uno de los seminarios para terminar un poquito de las explicaciones de mecánica, ver a lo mejor alguna presentación de flash y ver algún problemilla, y la otra para resolución de dudas, porque es el viernes justo antes del... El jueves justo antes del puente previo al examen, ¿no? Además que ese jueves todo el mundo... Vamos a ver, hay varias autoevaluaciones. ¿A quién va estudiando más o menos el respiratorio casi al día? ¿Quién va muy atrasado en el estudio del respiratorio? Vamos a ver, yo os voy a abrir en el campus, de todas maneras, la autoevaluación. La autoevaluación tiene 2 cuestiones, que es más interesante para los que ya han estudiado. Si tú estudias por las preguntas, solo hay que estudiarse las verdaderas. Ya os lo dije en primero. No se estudian las falsas. Cuando uno quiere utilizar un examen, igual que en el MIR, si tú quieres utilizar los exámenes para estudiar, solo te aprendes el enunciado y la respuesta correcta. Lo demás, olvídate de ello. Y si te fijas en ello, no lo olvidas. Y luego ya al cabo del tiempo te parece que todo podía ser cierto. De manera que es mucho mejor estudiar solo por las verdaderas, porque da igual, ese es conocimiento que sí te queda correcto, ¿vale? Y luego si llegas al examen y solo te sabes eso, pues las correctas son correctas y lo demás es falso, ¿vale? Bien, pero sobre todo entendiendo los conceptos. Yo os aconsejo que los que vais al día, si queréis podéis hacer una prueba de autoevaluación. Los que vais un poquito más atrasados, dejarlo para la semana siguiente, porque si no es imposible no fijarse en las que no debes fijarte. ¿Me he explicado claramente? Bien, entonces vamos a ver hoy cómo abordamos el estudio de la mecánica respiratoria, que en el fondo es el estudio de la distensibilidad, del flujo, la presión, el volumen, igual que habíamos hecho en circulatorio. De manera que el estudio de la mecánica tiene muchas partes que comparte con el circulatorio. Lo que vamos a empezar a estudiar primero es ¿en qué consiste la mecánica respiratoria? Pues la mecánica respiratoria consiste en que la actividad muscular modifica la estructura anatómica, que es la caja torácica con los pulmones, ¿vale? Y tenemos 2 elementos que nos interesan. Por un lado es el volumen. Vamos a estudiar las características que tiene el esfuerzo, digamos, la relación que haya entre la presión y el volumen en condiciones estáticas. De manera que nosotros necesitamos ejercer una presión para mantener un determinado volumen en el pulmón. Pero a la vez no se puede cambiar el volumen sin generar flujo, de manera que vamos a tener todo el rato 2 elementos que están en relación, que son la parte simplemente de modificación de volumen más la parte de modificación del flujo, ¿vale? Si cogemos el término, aquí los voy a escribir aquí en esta ecuación para que veamos que si cogemos el término de quién genera los movimientos en la caja torácica y demás, los cambios de presión, ¿de dónde a dónde? De la atmósfera hacia el interior. Bien, entonces nosotros tenemos la presión, que sería la presión transtorácica, que es la presión a lo largo del tórax, que es la que generaría el cambio de las características que estamos teniendo en la presión. Y yo esa presión la puedo dividir en 2 trozos, que es
desde la presión en la boca, que sería igual que la exterior, o sea, la barométrica, la presión barométrica, que es la presión en la boca, menos la presión en el alveolo, más la presión en el alveolo, menos la presión pleural. Porque a mí lo que distiende el pulmón es la diferencia que hay entre la presión en la boca menos la presión pleural. ¿Estamos de acuerdo? Lo que está distendiendo el pulmón es la presión en la boca menos la presión pleural. Pero yo ese término lo puedo descomponer en dos elementos. Uno que va desde la boca hasta el alveolo y otro que va desde la pleura hasta el alveolo. ¿En qué condiciones este valor vale 0? El valor de la presión en la boca menos la presión en el alveolo igual a 0, ¿qué quiere decir? No. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo que la presión en la boca es igual a la presión en el alveolo, ¿qué quiere decir? Que no hay, eso es, que no hay flujo, que ni entra ni sale aire. De manera que en condiciones, fijaros que esa ecuación tiene los dos términos. Este término que estará en relación con el volumen y podré medirlo, su relación de la presión con el volumen, que es para calcular la confianza, siempre que lo calcule sin flujo, porque en el momento en que no haya flujo, este término vale 0. ¿Vale? Y, por otra parte, puedo calcular la relación flujo-presión a partir de ese término, que es el que verdaderamente está generando flujo. El otro simplemente está generando cambio de volumen. ¿Estamos? O sea, yo tengo dos términos aquí que son inseparables, pero que son artificialmente diferenciables solo en una dirección, que es cuando yo no tengo flujo, sí puedo medir este elemento por separado, que son las condiciones estáticas, y miro la distensibilidad o confianza en condiciones estáticas, la relación presión-volumen que haya en el pulmón sin flujo. ¿Vale? Mientras que, porque en esas condiciones, la presión en el alveolo es igual que la presión en la boca. ¿Vale? Y, de la misma manera, todo lo que se diferencie de esa relación está invirtiéndose en flujo. Y ahora puedo estudiar la relación flujo, como siempre, flujo-presión, que es en relación con la resistencia del árbol bronquial. ¿Lo hemos comprendido? ¿Vale? ¿Hasta ahí todo el mundo lo ha comprendido? Bien, pues este es el esquema del que partimos. Estructuralmente y anatómicamente tenemos la caja torácica, los pulmones, los músculos. Funcionalmente tenemos la relación entre la presión pleural y la presión en la boca, que es la que me va a definir la situación del pulmón, y yo puedo descomponer esa ecuación en dos términos, uno que va entre la boca y el alveolo, que estará relacionado con el flujo, y otro que va entre el alveolo y la pleura, que está relacionado con la distensibilidad del pulmón pasiva. ¿Vale? Entonces puedo hacer diferentes modelos para estudiar cuál es la relación presión-volumen. Y para ello lo mejor es fabricarse el modelo. ¿Habéis visto cómo se fabrica un modelo de pulmón? Esto es un modelo de pulmón. ¿Lo habéis visto alguna vez o no? ¿No habéis visto nunca una vez un pulmón? ¿Fabricamos uno? ¿Eh? ¿Cómo se fabrica un pulmón? ¿Qué se necesita? Se necesita una botella y un cúter. Una botella y un cúter. ¿Vale? Sí, que se nos ha movido esto. Entonces, a ver, para poner las cosas. Cogemos una botella, por ejemplo, esta es muy buena botella, esta también es buena,
Esta yo la cortaría por aquí, para dejar un par de anillos rígidos. Esto parece una chorrada, pero es esencial para comprender el pulmón. Luego no lo haréis y no entenderéis la mecánica, pero es vuestro problema. Esto se coge y se corta por aquí, con mucho cuidado, y ya tiene uno el pulmón. ¿Esto qué sería? La caja torácica. Esto es lo que se llama la caja torácica. ¿Vale? En esta yo lo cortaría más o menos por aquí. Y tengo otra caja torácica. ¿Vale? ¿Qué necesito ahora? Un pulmón. ¿Cuál es el mejor pulmón? Un globo. El globo es un pulmón patológico, porque es un pulmón poco distensible. No, un globo es un pulmón como si tuviese, y no está mal, pero es como si tuviese un déficit surfactante o como si tuviese un problema de distensibilidad, porque es poco distensible. Es mucho mejor un preservativo. El preservativo, además, tener la excusa, está grabado en el vídeo, el profesor de fisiología nos ha dicho que lo compremos. ¿Vale? No hay ningún problema. Un preservativo es mucho mejor modelo de pulmón, porque es mucho más distensible. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo cojo el pulmón y lo pongo en la caja torácica. ¿Vale? A ver, cojo el pulmón y lo pongo en la caja torácica. Ahora, mi problema es que yo este pulmón, ¿cómo lo puedo inflar? Solamente lo puedo inflar soplando, porque lo tengo que la presión que hay aquí es igual que la presión que hay aquí. Esto no se distiende. La única forma que yo tengo que hacer es generar una determinada presión, luego dicen se me ha roto. Se me ha roto, mira. Esto se infla muchísimo más que cualquier globo. Venga. ¿Está claro? Yo puedo hacer, de manera que yo, el pulmón aislado, esto es el pulmón aislado. Esto es un pulmón aislado. Lo puedo inflar con presión positiva, como hemos visto. Que es, y ahora tengo que calcular la relación entre la presión que yo estoy poniendo, midiendo la presión en la boca, porque ahí ya solo tengo la presión en la boca y la otra es la atmosférica. Y lo inflo con presión positiva en la boca contra la pleural atmosférica. ¿Estamos? Es el pulmón aislado y lo inflo con presión positiva. Pero si lo quiero inflar con presión negativa, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que absorber dónde? Por este otro lado. Pero lo tengo que cerrar. Entonces, eso quiere decir que ya tengo que construir el pulmón entero. Para el pulmón, para el diafragma, para el diafragma, lo mejor es un globo. Para el diafragma lo mejor es un globo. Yo le suelo hacer un nudo en los dedos porque así sirve para tirar mejor. Entonces ya tengo que yo podría hacer mi modelo de pulmón. Todos quietos. Ya tengo mi modelo de pulmón.
no funciona. ¿Qué hay que hacer? Hay que quitarle el aire al espacio pleural. Entonces, para eso, lo mejor es un invento que hizo un compañero vuestro. O sea, que a un compañero vuestro se le ocurrió cómo mejorar este modelo de forma significativa, que consiste en hacerle un pequeño agujero que permite experimentar el neumotórax. Eso se coge aquí y en la parte esta baja le hacemos un agujero a esto, con el mismo cúter. ¿Vale? Yo corto 2 trocitos y los corto es lo mismo que si le hubiésemos a uno perforado el tórax. Es exactamente lo mismo y te permite ver la patología. Esta clase sí que es entretenida, ¿eh? Es panota. Bueno, entonces, fijaros ahora el invento, que es, yo ahora tengo esto, ya tengo mi pulmón construido. ¿Dónde tengo mi agujero? Por favor, los chistes aparte. Está difícil de encontrar. Aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahora? ¿Qué tengo que hacer yo ahora para inflar en el pulmón? Aquí, soplar o aspirar. Aspirar. Tengo que generar una presión menor en el espacio pleural. Mirad. Ya lo tengo inflado, mira, ahora respira. Es estupendo. No solo eso, sino que te da besos, mira. Cuando estés desanimado, ya puedo, sigo, ¿no? Cuando estéis muy desesperados estudiando, es un apoyo, ¿vale? Bueno, fijaros qué simple, y ahí sí que tenemos un pulmón tal cual. Este pulmón ahora mismo, ¿qué volumen tiene? No, ¿cómo se llama este volumen ahora mismo? Sí, señor. Capacidad residual funcional. Es el sujeto relajado y estable. Esto se llama la capacidad residual funcional. Y ahora desde aquí yo puedo hacer un esfuerzo inspiratorio y tengo que entonces contraer los músculos. Y lo que hace es disminuir la presión intrapleural, no aumentarla. Y entonces, como la presión en la boca es menor que la intrapleural, entra aire y lo infla, ¿vale? Si yo quiero expirar, tengo que apretar en el abdomen o mover los intercostales. Como yo aquí no tengo los intercostales, tendría que apretar en el abdomen y echaría el aire. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues este es el modelo. Y además, ahora vemos que en el momento en que yo tenga un neumotórax, ¿qué es lo que le pasa al pulmón? Que se me ha quedado hecho un muñón porque el pulmón tiende a contraerse. Mientras que la caja torácica, si lo hubiésemos visto, se habría expandido un poquito. Tiende a expandirse y por eso se quedan en equilibrio, como hemos dicho. Ya lo vuelvo a tener recompuesto. ¿Qué tengo que hacer a un sujeto que tiene un neumotórax? Por ejemplo, como este. No, lo que tengo que hacer es meterle un tubo en el espacio interpleural y aspirar, como he hecho yo. Le metes un tubo en el espacio intrapleural y aspiras, ¿vale? A ver, ¿en qué neumotórax, cuándo, cómo y dónde? En un neumotórax espontáneo. El problema es que en un neumotórax espontáneo
el agua que tú dices, lo único que está es sellando para que no entre aire, entre otras cosas. ¿Vale? Dime. A ver, no te entiendo. Si yo hago de perforo aquí el tórax, es como si hago esto. A ver, ¿dónde está? Aquí. Es como si hago así. ¿Ves lo que ha pasado? Pues eso es lo que pasa. No, a ver, fuerte, que no te oigo. Claro. Entonces, bueno, también puedes hacer así, mira. Ese está con el neumotórax, mira. Le pones un ventilador a presión positiva, pero le tienes que intubar, porque si no le intubas, se le escapa por los bordes. Que es como cuando uno está anestesiado. Yo a un sujeto anestesiado, ¿cómo le hago respirar? Porque le pongo... Un sujeto anestesiado sería como este. Porque tiene su capacidad, su caja torácica normal. Yo a este sujeto le puedo hacer respirar, o bien porque contraigo el diafragma, ¿veis? O bien porque... ¿Qué es lo que haría? ¿Vale? Vale para todo, ¿ves? El modelo. Sí. ¿Qué? ¿Con el neumotórax? Mucho rato. Porque generalmente, vamos a ver, si tienes un neumotórax bilateral, poco rato. Si tienes un neumotórax unilateral, fíjate que ahora el problema, ya lo estudiaremos, es más importante que muchas veces, como le ha pasado a este, tienes un efecto lengüeta, que es la pleura pulmonar se ha perforado también, que generalmente los neumotórax más habituales no son los que te pinchan, son los espontáneos. Que entonces lo que pasa es que alveolos que están cerca de la pleura explotan y entonces se comunica igual con el espacio intrapleural. Entonces lo que pasa es que el que se ha pinchado es el preservativo. Ahí sí tendríamos un preservativo pinchado. ¿Vale? Pero, entonces, ¿qué pasa? Que tienes el mismo neumotórax, pero ahora el problema es que normalmente hay muchas veces que el pulmón deja una lengüeta. Entonces tú inspiras y pasa aire a la cavidad intrapleural. Y cuando expiras, la lengüeta tapa. Con lo cual ya no solo tienes el neumotórax, sino que aún encima te está desplazando al pulmón que tenías sano. Por eso sí que es fundamental, como mínimo, pincharles el tórax, curiosamente, para que no les haga efecto valvular. Que es, por ejemplo, no sé si os acordáis que hace años, hubo un sujeto que tuvo un neumotórax espontáneo en un avión. Y hubo un médico que se hizo famoso porque con una percha de la azafata le pinchó el tórax al sujeto y lo consiguió que sobreviviese. Porque simplemente con que no hagas el neumotórax valvular, el tener solamente un pulmón ventilando te permite sobrevivir razonablemente durante un buen rato. Y casi durante toda la vida, si no haces esfuerzo, no haces tal, tienes otra serie de problemas, pero realmente podrías sobrevivir muy razonablemente. De manera que, ¿está claro más o menos? ¿Habéis visto el modelo? ¿Os ha gustado? El modelo, un modelo espectacular, ¿no? Además, ahora ya va consejo clínico. Lo del preservativo no solo vale para el modelo. Hay que usarlo siempre, siempre. Porque no solo es el problema de la prevención del embarazo, es el problema de la prevención de la contaminación. Aquí hay que hacer enseñanza clínica exactamente igual. Y, bueno, uno puede tomar diversas opciones y cada uno es libre de tomar la opción que quiera, pero si toma la opción de tener relaciones, siempre con preservativo. Uno puede tomar la opción que quiera, todas son válidas, pero si uno toma la opción de tener relaciones sexuales antes de tiempo, con preservativo, y después de tiempo también con preservativo. ¿Vale? Bien, ahora seguimos. Además, generalmente esta clase siempre cae antes, cuando estaba un poquito más desplazado, caía cerca del Día Mundial del SIDA. Ahora queda un poquito más relajado porque es a principios de diciembre, un poco más retrasado. Pero realmente de verdad que es un problema para la humanidad que hay que controlar. No solo el de la maternidad no deseada, sino el problema de las relaciones sexuales con seguridad. ¿Vale? Bien,
Seguimos. Ahora vamos con el pulmón. Vamos a medir, entonces ahora vemos que los modelos que vamos a utilizar son justo los que decíamos, que es, yo puedo coger el modelo que habíamos dicho al principio y medir la presión en la boca y ver la relación que hay entre lo que yo inflo el pulmón y la presión que está ejerciendo el pulmón. En ese caso, fijaros qué estaría pasando. Está pasando que yo estoy con una determinada presión, en el momento en que paro el émbolo es en el momento en que puedo medir, porque ahora ya no hay flujo. Ya es cierto que la presión en la boca es igual que la del alvéolo. Mientras estoy moviendo el émbolo, además de la presión que estoy ejerciendo, que cambia el volumen del sistema, hay otra parte de la presión que se está empleando en mover flujo. ¿Lo hemos comprendido? Pero en el momento en que yo paro el émbolo en cualquier volumen, ya sí puedo medir la presión en la boca y tendría una relación entre la presión en la boca y el volumen que tiene el pulmón. Es lo mismo que hacemos nosotros todos los días para medir a los pacientes, solo que no podemos medir el pulmón solo, tenemos que medir al paciente entero. Pero hacemos lo mismo, le pedimos al sujeto que coja un determinado volumen, le cerramos la glotis, le cerramos la válvula, medimos la presión en la boca con respecto al volumen que tiene, en ese caso, el conjunto del pulmón y la caja torácica. De manera que esa curva de distensibilidad yo la puedo sacar para el pulmón solo o para el pulmón y la caja torácica. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Y lo que no la puedo sacar es para la caja torácica sola, porque la caja torácica sola yo no puedo saber cuál es su relación. La tengo que calcular extrapolando de la diferencia. Porque si yo, el pulmón por un lado solo tiene una determinada complianza, el pulmón más la caja torácica tiene otra, la diferencia correspondería a la caja torácica. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pues ahora vamos a ver que para medir la del pulmón, yo la puedo medir de dos maneras, como hemos dicho, con la presión en la boca, en cuyo caso la presión en la boca es más positiva cuanto mayor es el volumen del pulmón. ¿Estamos de acuerdo? O lo puedo medir como aquí, aspirando desde la pleura. Aquí sí sería, ya veis, un sujeto entero, y aspirando desde la presión intrapleural. En realidad no es un sujeto entero, es un modelo como este. Sí que es un modelo como este exactamente. Y fijaros que la jeringa está haciendo la función que hacía yo antes, aspirando por el orificio, ¿vale? Entonces, lo que yo estaría haciendo es que aquí lo que tendría que hacer es disminuir la presión si quiero aumentar el volumen. No se hace presión negativa, porque en el fondo no existe la presión negativa, pero sí haces presión menor que la atmosférica, ¿vale? Que quiere decir que yo aspiro. Y entonces, como veis aquí, la presión sería negativa intrapleural o positiva en la boca. El hinchado es equivalente con presión negativa intrapleural o positiva en la boca. Habéis visto que esto es una secuencia en la cual progresivamente, cuanto más negativa es la presión en el espacio intrapleural, que es alrededor del pulmón, mayor es el volumen. Y esta justo la relación entre este incremento de presión y este incremento de volumen es lo que corresponde a la distensibilidad pasiva que habíamos visto antes. De manera que la distensibilidad sería el incremento de volumen partido por incremento de presión. ¿Vale? La distensibilidad o complianza sería igual al incremento de volumen partido por el incremento de presión. ¿Estamos de acuerdo? Si el pulmón es muy distensible, ¿qué le pasa a esta curva? Si el pulmón es muy distensible, voy a pintar dos. Una así y otra
así. Vamos a ver en azulón. ¿Esto es azulón? ¿La curva roja o la curva azul? A ver, si el pulmón es muy distensible, ¿la curva roja o la curva azul? ¿Votos a favor de la roja? Bien, bien, eso es, la roja. ¿Estamos? Y ahora fijaros que esto ya nos dice varias cosas, que es, independientemente de que la distensidad sea esa, nosotros ahora tenemos ya una situación que es, si yo tengo un pulmón muy distensible, ¿qué le va a pasar a la capacidad residual funcional? Que va a ser mayor. Fíjate, el sujeto en realidad parte de un punto más inflado, porque tiene una distensibilidad alta, no baja, alta. Es malo tenerla tanto alta como baja, porque ahora ese sujeto parte ya de una situación que está más cerca de la capacidad pulmonar total. Ya su esfuerzo es para echar el aire en vez de para cogerlo. ¿Vale? Si el sujeto tiene una mala distensibilidad, por ejemplo, un distrés respiratorio del adulto, una pérdida de surfactante por cualquier otro motivo, una fibrosis pulmonar, ¿qué es lo que le va a pasar? Que tiene mucha fuerza, es como si hubiésemos puesto aquí dentro un globo. Entonces, ¿qué pasa? Si pongo mismamente otro guante o si pongo un globo, ¿qué es lo que le pasa? Que ahora la fuerza de retracción elástica es muy alta. ¿Qué le pasa a la capacidad residual funcional? Que baja. ¿Qué le pasa a la capacidad pulmonar total? Que también baja, porque no eres capaz de distenderlo. Y su problema es que además requiere un incremento de presión mucho más grande para conseguir un incremento de volumen similar. ¿Lo veis? Pues hemos ido comprendiendo mucho esta situación. Cuando nosotros cogemos la curva de distensibilidad, normalmente lleva una relación que luego se hace progresivamente más rígida, de manera que el pulmón suele ser más distensible cerca del volumen residual que cerca de la capacidad pulmonar total. ¿Vale? Y la distensidad del pulmón es aproximadamente unos 200 mililitros por centímetro de agua, más o menos. Lo cual quiere decir que si yo quiero cambiar 2 litros el volumen pulmonar, tengo que hacer 10 centímetros de agua de cambio en la presión intrapleural. ¿Vale? Si sigo, tengo la curva, y si sigo, puedo ir desinflando ahora el pulmón. ¿Veis que ahora la jeringa la voy desinflando? Y me pasa una cosa peculiar, que no me pasaría en este globo. Este fenómeno yo no soy capaz de reproducirlo bien aquí. ¿Por qué? Porque este globo se desinflaría siguiendo la misma curva que la inflación. Pero en cambio, si esto es un pulmón, lo que hace es que se infla por esta curva, pero se desinfla por esa. ¿Cómo puede ser? Eso en física quiere decir que el sistema tiene histéresis. ¿Vale? Está histérico. Es un sistema histérico. Pero en el fondo eso solo sucede transitoriamente. Quiere decir, de verdad, la curva real sería intermedia. Vamos a pintarla en azul, que es como está. Porque lo que me ocurriría es que si yo voy inflando, tengo este cambio que luego va a ese punto, luego tendría este cambio que luego va, ya no me iría por aquí. Esto solo es si voy inflándolo a velocidad constante y esto lo voy desinflando a velocidad constante, ¿vale? Y lo voy midiendo puntualmente. Quiere decir que aquí hay algún elemento que genera un cambio en la fuerza de retracción elástica en el pulmón y que es diferente cuando se va inflando que cuando se va desinflando. ¿Vale? Ya veremos cuando estudiemos quién define esa fuerza de retracción elástica, que eso está muy en relación
con el surfactante. ¿Vale? El surfactante, ¿qué es el surfactante? ¿Lo habéis estudiado ya entonces? Eso me gusta. Dice, ¿qué es el surfactante? ¿Lo habéis estudiado ya? ¿Quién os lo ha infundido? A ver. Entonces habéis estudiado el surfactante. O sea, os lo han presentado. ¿No? ¿Y qué es? A ver, alguien y que hable fuerte. Tú misma. Venga. ¿Es el líquido? No. Entonces estáis confundidos. Bien, no os lo han explicado. No es ningún líquido de clase de pegamento. El surfactante es un fosfolípido que hay en los alveolos y que lo que hace es disminuir, por eso se llama surfactante, porque lo que hace es disminuir la tensión superficial. Se llama surfactante porque lo que hace es disminuir la tensión superficial, y disminuir la tensión superficial porque al ser un fosfolípido se orienta con la parte polar hacia el agua y la parte apolar hacia el aire. ¿Estamos? Bien. Ya lo estudiaremos un poquito más adelante y ahora vamos a seguir, o sea, porque ese es uno de los elementos que interviene mucho en estabilizar el pulmón, en generar una baja tensión superficial, etcétera, etcétera. Porque, bueno, ya lo hablamos un poquito para que lo entendáis conceptualmente, aunque os lo presentaré mañana, metemos, o al final de la clase, si nos da tiempo. El surfactante es una molécula de fosfolípido que segregan los neumocitos tipo 2 que están en el alveolo y, como tal, pues está disuelto en el líquido que hay en la pared del alveolo. ¿Qué pasa si uno no tiene surfactante? Que aumenta la tensión superficial y entonces ¿qué le pasa a las burbujas de agua que somos nosotros? El alveolo es una burbuja de agua. ¿Alguien ha intentado hacer burbujas de agua? ¿Y qué pasa con las burbujas de agua? Que hacen pu y explotan todas. ¿Vale? ¿Qué haces tú para que no exploten y se mantengan como burbujas? Un jabón o un detergente. Eso es que es como un fosfolípido, que tiene una parte polar, una parte apolar, y entonces la parte polar se orienta hacia el agua, la apolar se queda hacia el aire y entonces ha disminuido la tensión superficial. ¿Vale? Esa disminución de tensión superficial genera múltiples efectos, que es, por un lado, hace que la distensibilidad sea mayor o menor. A ver, un sujeto que pierde el surfactante tendrá una distensibilidad mayor o menor. A ver, votos a favor de mayor, votos a favor de menor. Muy bien, muy bien. Sí, señor, mucha gente. Esto, hay que traer modelos de estos todos los días. Que animan mucho a todo el mundo. Bien, eso es. De manera que ya sabéis que un sujeto que tiene una distensibilidad mala, una de las cosas en las que hay que pensar es si tiene un problema en el surfactante. Porque nosotros luego los problemas siempre los vemos del revés. A nosotros vemos un sujeto que tiene un problema y hay que saber de dónde le viene el problema. ¿Vale? Entonces, si un sujeto tiene una mala distensibilidad, uno de los elementos en los que hay que pensar es, ¿tendrá un problema en el surfactante o no? ¿Vale? Además, el surfactante tiene una cuestión que es que pesa igual que el agua o no. ¿Pesa igual que el agua o no? ¿Cuánto pesa el agua? Es agua que no es agua pesada, ¿no? Es agua que no es agua pesada, porque el agua pesada pesa un poquito más, pero casi nada, porque es la diferencia entre hidrógeno y tritio. De manera que el agua pesa, en realidad, H2O. ¿Y un fosfolípido cuánto pesa? Pues muchísimo más, es evidente. De manera que si yo tengo fosfolípido y agua en la superficie y voy estirando el alveolo, ¿quién ocupa los huecos? ¿El agua o el fosfolípido? Inicialmente, luego ya se reconstruye, pero inicialmente, según voy abriéndolo, ¿quién ocupa los huecos?
el agua, y entonces ¿qué le pasa a la distensibilidad? Que es menor. ¿Vale? Claro, si yo estoy aquí, intento inflar, hay más huecos que se ocupan por agua y la distensibilidad me baja. Eso es. En cambio, si yo parto de un volumen y desinflo, ¿quién se mueve más rápido para afuera de la superficie? El agua también, que es más rápida. ¿Vale? Y entonces, ¿qué le pasa a la distensibilidad? Que aumenta mucho, porque tengo como más surfactante. ¿Os dais cuenta? De manera que fijaros que ya, y yo creo que estando en este momento es importante para que lo fijéis, el surfactante genera este efecto, que es, primero, tiene que la distensibilidad cuando le voy inflando es menor que la distensibilidad cuando lo voy desinflando. Además, ha disminuido la tensión superficial de manera que cuanto menos surfactante tengamos, más para abajo estará la curva porque tenemos menos distensibilidad. Cuanto menos surfactante tengamos, menos distensibilidad. ¿Vale? Bueno, debería, pero no lo hace. El pulmón es un cabrito que no te hace caso. Debería porque tú piensas que debería, porque si tú fabricases una máquina la fabricarías así, porque te parece más importante inflar que desinflar. Pero date cuenta que aquí tienes que inflar y desinflar todo el rato. A ti te gustaría, pero no lo es. ¿Vale? Hay que quitarse el pensamiento mágico y en respiratorio es fundamental. Porque si no el pensamiento mágico te lleva a una cosa que no es la realidad. Te lleva a Érase una vez la vida, a cosas por eso, pero no a la realidad. ¿Sabes? Entonces, el problema es, hay que pensar sobre la realidad. Porque tratar a los pacientes con la serie Érase una vez la vida va uno de culo, de verdad. O sea, yo os lo digo en serio. Esto es mucho más real. ¿Vale? Bien, y también es un modelo. Esto es más real y sin embargo es un modelo. Tampoco se puede uno creer que esto simula totalmente a un individuo. Simula la parte que queremos simular, pero no cualquiera. ¿Vale? Por ejemplo, esto no tiene surfactante. Bien. La otra cosa, y ya lo digo porque ya que estamos con el surfactante me parece importante precisar, es que el surfactante también participa en otro elemento muy importante, que es, cuando yo tengo el pulmón, ¿todos los alvéolos tienen el mismo tamaño? No. ¿Y qué pasa entonces con la tensión en la pared en elementos esféricos que tienen distinto radio? ¿Qué pasa con la tensión con respecto al radio? La ley de Laplace. ¿Estamos? Que es mayor la tensión cuanto menor sea el radio. ¿No? ¿O mayor la tensión cuanto mayor sea el radio? ¿Tú estás seguro? Mayor tensión, mayor radio. Es la presión la que se afecta. Entonces, ¿ahora qué nos pasa? Fijaros, si yo tuviese los alvéolos comunicados, como pasa por ejemplo en la espuma de jabón, uno coge y hace espuma de jabón y al cabo de un rato ¿qué va pasando? Pues que se van juntando y explotando unos en otros, porque las burbujas pequeñas, como tienen la misma tensión superficial, tienen más presión en el interior y empujan y vacían su contenido en la burbuja grande hasta que explota. Y vas teniendo burbujas que se van haciendo más grandes hasta que explotan, porque van recopilando burbujas pequeñas. ¿Vale? Lo mismo pasaría en el pulmón. De manera que el surfactante también participa en generar estabilidad en los alvéolos. ¿Y qué requeriría entonces? Fijaros, ¿qué requeriría en los alvéolos que sucediese? Que en la superficie del alvéolo, ¿quién tendría que tener más surfactante?
la burbuja pequeña o la grande? ¿Quién tendría que tener, para que fuesen estables las dos y tuviesen la misma presión en el interior, tendría que ser que la tensión de la grande fuese mayor que la tensión de la pequeña? ¿Cómo? No. Vamos a ver, aquí tenemos dos elementos que siempre os pasa, os he dicho, la ley de Laplace no vale para razonar qué es lo que pasa, solo vale para el equilibrio. Y en el equilibrio, la presión, la tensión y el radio están en equilibrio. De manera que si yo tengo una burbuja con mucho radio y la misma tensión, ¿qué le pasa a su presión? Que es menor. ¿Vale? Si yo tengo una burbuja que es pequeña y tiene la misma tensión, ¿qué le pasa a su presión? Que es mayor. Por eso se vacía la burbuja pequeña en la grande, en cuanto se rompe la pared. ¿Vale? Entonces, si yo quiero tener la misma presión en las dos, ¿qué tiene que pasar? Que la grande tiene que tener más tensión o la pequeña menos. Y entonces la presión en las dos podría ser igual, aunque tuviesen distinto radio. ¿Vale? Fijaros que el equilibrio yo lo obtendría cuando la tensión en la mayor, pues en la de más radio, sea mayor, puede tener la misma presión que con una tensión menor en la que tiene radio menor. ¿Os dais cuenta? Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué requeriría? ¿Quién tendría que tener más concentración de surfactante? La pequeña más concentración de surfactante. ¿Cómo consigo yo que la concentración de surfactante sea mayor en una que en otra? Fabricando la misma cantidad. Fijaros que simplemente, como todos fabrican más o menos la misma cantidad, no concentración sino cantidad, quiere decir que la que tiene mucha superficie en realidad tiene una concentración menor de surfactante que la que tiene poca. La que tiene poca superficie, la concentración de surfactante que tiene es mucho mayor. Con lo cual, ¿qué le pasa a su tensión superficial? Que es menor. Con lo cual, ¿qué le pasa a su presión? Que puede ser igual que la otra. ¿Lo hemos visto? Curioso. ¿Qué es? Yo ahora, gracias a que simplemente la cantidad de surfactante es más o menos la misma, puedo tener, o en realidad me da igual que no sea la misma, eso hará que unos alvéolos sean más gordos, otros más finos, pero más pequeños, pero todos ellos puedan estar comunicados y estables y tener una presión en el interior común. Porque, a pesar de tener una presión, están comunicados por los bronquios abiertos y pueden tener presiones diferentes y uno tener un tamaño mayor que otro, simplemente porque el que tiene mayor tamaño, la concentración de surfactante que tenga va a ser menor porque la cantidad es la misma, con lo cual va a tener más tensión en la pared. ¿No? Que los alvéolos más grandes tienen más tensión, los más pequeños tienen menos tensión, que era lo que habíamos visto. ¿Lo hemos visto? Bien. Pues aquí lo vamos a dejar prácticamente solo. Dejadme ver. Aquí tenéis las mismas curvas, lo mismo que hemos dicho. Esto es lo mismo. Cuando yo quiero medir la presión pleural de un sujeto, lo que tengo que hacer es meterle un catéter en el esófago, porque normalmente yo no puedo medir lo que es la presión pleural real. Se mide la presión esofágica y asumimos que es parecida a la del pulmón. Y podemos construir las mismas curvas, son las mismas curvas otra vez. Esta es la relación de distensibilidad que hemos visto cuando tienes la fibrosis pulmonar o el enfisema. La fibrosis pulmonar, ¿qué tendría? ¿Más o menos distensibilidad? Menos. ¿Y el enfisema qué tendría? Más. Fijaros que curiosamente el sujeto con enfisema tiene una capacidad residual funcional mucho más alta y lo que pasa es que con muy poquito cambio ha llegado a la capacidad pulmonar total. Y lo que hacemos es que para medirlo de verdad en un sujeto hacemos el experimento que os he dicho yo antes, que es: coja usted un volumen, le cierras la boquilla y mide la presión
y se relaja. Y entonces vamos construyendo la curva que corresponde a esta curva, que es la misma. Esta curva es la única que nosotros medimos en realidad en los pacientes, que es la curva de distensividad pasiva o de presión-relajación, que es coja usted un determinado volumen, se relaja, le tapo la boca, se relaja y mido la presión. ¿Vale? Bueno, pues aquí lo dejamos y mañana seguimos.